Amén. Dios le bendiga a mi hermano en esta mañana, usted que nos ve desde su hogar, de cualquier parte. Vamos a hacer una oración primeramente. No olvide que puede escribir su necesidad y también su testimonio o su agradecimiento en los comentarios y nosotros lo hacemos llegar a la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu inmensa misericordia. Pedimos, Señor, de tu Espíritu que esté con nosotros. Ayúdanos a servirte, a serte fiel, a caminar en tu camino, Señor. Enséñanos a hacer las cosas. Enséñanos a orar como conviene, Señor. En tu nombre hacemos todas las cosas y para gloria de tu nombre, este servicio también. Ministranos, Señor. Ministra tu Espíritu Santo en tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano, en el libro de Salmos. Salmos, y vamos a leer el capítulo 139. ¿Ya lo tiene mi hermano? Y también en su casa ya lo tiene. Salmo 139. El título de este bello pasaje dice: la omnipresencia, quiere decir que Él todo lo puede, y la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Dice así la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No he oído, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El camino eterno, mi hermano, sabemos bien que es Cristo. Y vamos a alabar al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Primero con esa alabanza que dice estar aquí en tu presencia. Y prepare de sus himnarios de Cristo Roca, mi hermano, el número 33. Dice esta alabanza: tuyo soy Jesús. Pero primero vamos a entonar estar aquí en tu presencia. Estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé.
estar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad, este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llena este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Estar aquí. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Señor, te quiero conocer. Amén. Que ese sea nuestro anhelo, mi hermano, conocer de su Espíritu Santo. Y vamos a entonar otra alabanza, y después de esta alabanza dejo este lugar. Dice esta alabanza: tuyo soy Jesús. Si no te lo sabes, está en su himnario, el 33 de su himnario de Cristo Roca. Puede usar sus manos si usted gusta, mi hermano. Amén. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 18. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. El tema del día de hoy es una pregunta y es: ¿árbol de buen o mal fruto? Vamos a leerlo todos unidos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Una vez más, y vamos a poner mucho atención en la primera parte, donde nos dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar.
Te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. En esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, a escuchar tu palabra, Señor, no palabras humanas, sino lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas, que no solamente quedemos en solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, porque queremos estar más cerca de ti, porque hemos entonado un canto donde anhelamos estos momentos en el que tú hablas a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo tenga esa libertad en nuestros corazones y tú seas el que obre en cada una de nuestras necesidades. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien doy toda la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, ahí donde ustedes están acompañándonos vía redes. No dejen de glorificar el nombre de nuestro Dios, no por uno ni por el lugar en el que estamos, sino porque estamos en la presencia del Señor. Y como dice su palabra, su alabanza debe de estar de continuo en nuestra boca. El día de hoy vamos a hablar de un tema que dice árbol de buen o mal fruto. Cuando leía esta porción de la palabra que va en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, incluso del 16 al 20, vamos a ver el día de hoy que encontramos, es muy enriquecedor, encontramos una profundidad, porque vamos a ver que Dios establece ahí una condición, vamos a ver que da una aseveración, vamos a ver que hay una sentencia y también hay una declaración. Vamos a saber a qué se refiere o vamos a retomar nuevamente, porque yo sé que de muchos he sabido esta porción de la palabra, pero vamos a ver a qué se refiere cuando nos dice o nos habla acerca del hombre bueno, del hombre malo, de los frutos, qué es un fruto malo, qué es un fruto bueno. Vamos a ver lo que a Dios nos exhorta a nosotros como iglesia, como pueblo, como incluso no creyentes, como los que no conocen de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, a qué nos va a exhortar. Y vamos a dar por último 2 ejemplos de 2 varones que pareciera que no, el fruto, incluso en la palabra no se habla mucho de ellos, sin embargo el fruto es muy grande y que eso a nosotros nos debe de exhortar a anhelar ser en primera un árbol que dé fruto y en segunda que ese fruto sea bueno. Vamos a empezar, hermanos, a ver cómo la palabra de Dios nos dice, cómo establece esa condición. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 16, la primera parte nos dice, por sus frutos los conoceréis. Esa es una condición. Y en el versículo 17 lo desglosa y dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Veamos que esa es una condición, no lo establece, no dice lo dará o un fruto malo dará frutos buenos, no. Es una condición lo que Dios dice. En primera nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y en segundo término nos dice, todo buen árbol va a dar buenos frutos, pero el árbol malo va a dar malos frutos. En el versículo 18 nos habla de una aseveración. ¿Qué es una aseveración? No es solamente una afirmación, no es solamente el establecer algo, sino nos dice categóricamente, o sea, lo remata. Una aseveración es algo seguro, fiel, no hay duda, está más que establecido. Y veamos lo que leíamos en nuestro texto clave. La palabra de Dios nos dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Veamos que la palabra nos dice no puede, no dice no debe, nos dice no puede. ¿A qué viene esta parte de la porción de la palabra cuando Jesús le decía en ese momento? Porque recordemos que en el contexto Jesús estaba en su ministerio y estaba hablando acerca de este tema. Veamos y nos vamos a ir al primer libro de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9, lo que nos dice.
aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Veamos cómo también aquí nos dice categóricamente, todo aquel que es nacido de Dios, todos los que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado, porque ¿cuál es nuestra simiente? Jesucristo, Dios. Si Dios es nuestra simiente, nos dice claramente en la última parte, no puede pecar. No dice no debe, no puede. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Entonces entendemos por qué aquí en el Evangelio según San Juan nos dice, no puede un buen árbol dar malos frutos, pero el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. Viene una sentencia en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La importancia de tener o de hablar de este tema de que Jesús hablaba a sus discípulos era por esto. Les decía en primera, porque no debe de haber ambivalencias. En segunda, y vamos a ver en otros versículos de la palabra, porque también se habla en el Evangelio según San Lucas, por eso les hablaba acerca de los hipócritas, de los fariseos, y les decía, tengan cuidado de los falsos maestros. Pero les aclaraba y les decía, todo árbol que no da buen fruto tiene una sentencia. ¿Cuál es? Ser cortado y echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Hace una declaración. Si nos vamos al Evangelio según San Lucas, a lo mejor ahí puse mal el texto, pero es Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 44, en su primera parte, nos dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces nos dice que esto tiene que tener una relación. Si vemos en el versículo 45, la palabra nos dice, el hombre bueno, ¿ahora qué se refiere con el árbol? Ya vimos que un árbol debe dar buenos frutos, un árbol bueno no va a dar frutos malos, ni un árbol malo va a dar frutos buenos. Pero al llegar al Evangelio según San Lucas, todavía nos lo desglosa un poquito más y nos dice, pues ese árbol va a ser semejante a un hombre bueno y a un hombre malo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el hombre malo, hermanos, ¿qué nos dice? Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces comprendemos por qué nos dice si alguien está a lo mejor maldiciendo, haciendo confrontación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues de lo que hay dentro de su corazón. Cuando nosotros hemos sido redimidos, restaurados, renovados, como lo cantábamos en el canto que entonábamos antes de empezar la lectura de la palabra, era lo que le decíamos al Señor, ¿no? Desde lo más profundo de nuestro corazón, restáurame, renuévame, vivifícame. ¿Por qué? Porque de lo profundo es lo que yo voy a dar. Ahora vamos a darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios sí nos habla acerca del hombre malo, de cómo es ese hombre. Y vamos a ver cómo habla acerca del hombre bueno y lo vamos a descubrir y analizar. Vámonos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3. Ustedes lo van a leer con más, a lo mejor detenimiento en casa, lo pueden escudriñar. Yo saqué nada más las partes de lo que Jesús nos habla o la palabra de Dios nos habla acerca de los hombres en esos tiempos, ¿no? La palabra es muy específica y nos dice, incluso en el título del capítulo, dice carácter de los hombres en los días postreros. Nos dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y empieza a describir, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, esto es de que no se pueden contener, no hay una forma en que se pueda suavizar, es una fuerza la que ellos manejan. Dice calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra de Dios nos exhorta a estos, evita. ¿Nos suenan estas características? Yo creo que todos los días vemos esto, ¿no? Personas vanagloriosas, soberbias, blasfemas. Realmente decimos intemperantes. ¿Cuántas veces ese temperamento se ve alterado? Y lo vemos día con día, pero la palabra hoy nos dice y nos exhorta que vendrán esos tiempos difíciles y tenemos que estar alerta. Y cuando dice tendrán, cuídate de los que tienen una apariencia de piedad, porque la eficacia no está en ellos. A ellos debes de evitarlos. Si nos vamos o vemos esto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15, es cuando les dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Veamos cuánto es el amor de Dios que a nosotros nos exhorta, nos orienta y nos habla. Ahora, un hombre malo o con estas características que Dios nos está dando en estos tiempos, en los postreros tiempos, ¿qué podemos encontrar en el fruto? Si es como un árbol. Decíamos que un árbol va a dar frutos. En el caso del hombre malo, también vamos a ver frutos y vamos a ver que de acuerdo a la palabra de Dios se relaciona y hay congruencia. Por eso sabemos que lo que está diciendo es verdad. Si nos vamos al libro de Gálatas, y aquí vamos a estar viendo muchos textos de la palabra, porque vamos a darnos cuenta que no estamos hablando nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21. Fíjense que ahí no los dice como frutos, pero dice son las obras de la carne. ¿Qué vamos a encontrar? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Confirmamos lo que nos decía el Evangelio. El árbol malo tendrá que ser cortado y echado al fuego. Y hoy nos explica Dios en su palabra y nos dice por qué manifiestas son estas obras y cosas semejantes a esas. Si yo veo que un hombre, como lo describía en el libro de Timoteo, que no hay afecto natural, que son intemperantes, que son implacables, que son traidores, que son impetuosos, entonces ¿qué voy a encontrar? Efectivamente disensiones, herejías, orgías, y lo que dice, amarán más las cosas del mundo que de Dios, buscarán más eso. Efectivamente, eso es lo que va a haber. No van a poder encontrar otra cosa más que lo que aquí está establecido. Pero ¿qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca del hombre bueno? Dice, del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno. Por ende nos dice la palabra de Dios que esa persona, ese hombre bueno, el que ha nacido de Dios, no peca y va a tener frutos. ¿Cuáles van a ser los frutos? Frutos del Espíritu, no frutos personales, no méritos personales, sino frutos del Espíritu.
Y vamos a leerlo ahí mismo en Gálatas, ahorita que estamos en Gálatas 5, lo vamos a leer del versículo 22 al versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, y no cualquier amor. ¿De qué amor estamos hablando, hermanos? Del amor supremo, del amor que no cambia, del amor que no te va a traicionar, que veíamos que hay traiciones, envidias. No, es un amor perfecto, un amor que nos ha aceptado como somos y que al venir a sus plantas, al venir a las plantas del Señor Jesucristo y aceptarnos como somos, nos ha renovado, nos ha restaurado, nos ha limpiado, como esa oveja que dicen, bueno, dejó a las 99, se fue por la única que se había perdido, como lo recordamos en el hijo pródigo, que cuando lo ve, no le dice, ¿por qué te fuiste si ya te di la herencia? No, sino que se corrió, lo abrazó, se acercó, cámbienlo, báñenlo, denle túnicas nuevas, pónganle un anillo. Esto es, regresamos al redil. ¿Qué frutos va a haber? Es de ese amor el que estamos hablando, un amor incondicional, un amor que no traiciona, un amor que es verdadero. Pero ¿qué otro fruto vamos a tener? Amor, gozo, paz. Cuando alguien nos está acusando, vituperando, gritando, poder tener esa paz es porque solamente se logra a través del fruto del Espíritu, si es que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Qué otra parte nos dice y qué otra característica o fruto? Paciencia. ¿Cuántos podemos decir, yo tengo mucha paciencia, tengo ese fruto del 1 al 100, 98. Yo creo que a veces nos falta y es donde decimos, Señor, realmente tú nos hablas y nos quieres pulir, nos quieres perfeccionar. Esa es la misión al leer la palabra y llegar a esta palabra viva a nuestros oídos, es de que podamos ser perfeccionados. No el acusar, no el tachar, porque indudablemente nadie va a decir, yo hago esto malo, ¿no? Sino que el mismo Espíritu lo que quiere es hacer una misión, es redarguirnos y es poder acercarnos a Dios confiadamente, no temiendo, no diciendo, no, pues yo no tengo esos frutos, pues hoy lo vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver que también aparte de la paciencia está la benignidad, la bondad, la fe. Démonos cuenta que uno de los frutos es la fe. En un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta envidia, donde hay tanto dolor, el fruto que debe de haber en ese árbol bueno es la fe. Mansedumbre, todo lo contrario a las obras manifiestas de la carne. Templanza, y nos dice, contra tales cosas, nuestro anhelo debe de ser no solamente tener un fruto. Yo puede ser que tenga el fruto del gozo, pero si no tengo el fruto de la paz, hoy es el día en que yo pueda acercarme a Dios y decirle, Señor, a mí me falta este fruto. Y podamos acercarnos a esa mesa y poder tomar lo que nos haga falta o lo que tengamos que incrementar. A lo mejor es la paciencia, a lo mejor es la mansedumbre, la benignidad o la templanza. Vamos a darnos cuenta el día de hoy que la palabra de Dios sí nos habla, y lo leíamos en el libro de Timoteo, cómo es ese hombre perverso, cómo va a ser, qué características tiene. Pero si leemos la palabra de Dios a conciencia o detalladamente, nos vamos a dar cuenta que no nos dice cómo es ese hombre bueno. ¿Por qué? O ustedes se habían dado cuenta, o a lo mejor solamente yo la que no se había dado cuenta. Porque al leer la palabra no encuentro una parte donde diga, bueno, el hombre bueno debe tener tales características. No, ¿por qué? Porque uno de los frutos es la mansedumbre. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y venimos a las plantas del Señor y abrimos su palabra, nos disponemos a tener nuestro devocional, si hay mansedumbre, por eso dice del hombre bueno, de lo profundo, del tesoro de su corazón, es lo que va a sacar. Si hay mansedumbre, entonces el Señor no necesita decirnos, bueno, lo contrario al hombre malo es esto. No, al hombre, a su creación, a los que son nacidos de nuevo, nos aconseja.
Y ustedes lo van a ver en todos la parte de la Biblia, desde el Génesis, cuando empieza a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, guardarás sus mandamientos, lo pasarás a tus hijos, lo pondrás en los dinteles, y empieza a hacer un aconsejamiento. En el caso de los proverbios, vemos que es toda una rica bendición, porque nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es lo que hace nosotros? Nos aconseja. Y vamos a ver una sola porción de la palabra, por lo que estamos quizá viviendo en estos tiempos, cómo Dios nos habla y nos quiere, nuevamente lo repito, en nosotros es solamente perfeccionarnos. Y ojalá el deseo de su corazón sea buscar más de la palabra, anhelar más de su palabra, no quedarse con lo que uno diga. A lo mejor uno se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es verdadera, y si hay una palabra que usted encuentra que la pueda hacer para usted, eso es lo que nos va a hablar de ese árbol que va a dar buenos frutos. Vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a irnos al versículo 24. Y la palabra de Dios nos recuerda: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vean que si en nosotros hay algún pensamiento en el que digan, bueno, sí, nos podemos excusar y decir, pero es que somos humanos, entonces yo me puedo equivocar. Pero veamos que aquí la palabra de Dios nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Acabamos de pasar, recordar, conmemorar una semana se le dice conocida como Semana Santa, en donde recordamos el sumo sacrificio, el máximo amor demostrado de Dios a la humanidad al enviar a su Hijo unigénito, para que en esa cruz llevara toda nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestro pecado, lo que nos separaba de Dios, y es una gran maravilla, pero se queda ahí solamente en unos días, en una semana, en un día en el que nosotros recordamos el día que Él dio su vida, que dio las últimas frases, las últimas palabras, o es algo que debe de estar en nosotros y permanecer todos los días de nuestra vida, viviendo y dando testimonio de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Por eso es que nosotros somos esos, el Señor nos dice que nos ha puesto como lumbrera, y aunque queramos o no, el mundo, los demás, siempre nos van a estar viendo. Si yo a veces digo, bueno, pero es que no tienen que poner la vista en mí, pero nosotros hemos sido enviados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente en eso. Y ya hemos visto el día de hoy que la palabra de Dios es categórica y nos dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos. No puedes pecar. ¿Por qué? Porque si Dios mora en nosotros, no hay forma, porque el Espíritu siempre nos va a hacer que demos frutos dignos de alabanza. Y en esto nos recuerda, hay que recordar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, y ahí llevó mis pecados, y ahí yo también al creerle a Dios, al aceptarlo en mi vida, he aceptado esa renovación y la he recibido, y por eso nuestro gozo. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos exhorta, y vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro 2, del 11 al 18, y también vamos a ver en Primera de Pedro 3, del 1 al 17, lo que nos aconseja. En el versículo 11 empieza la palabra de Dios diciéndonos, amados. Veamos que el primer fruto que leíamos en el libro de los Gálatas era el amor. Entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos en nosotros? Con amor. Y vemos que Pedro era uno de ellos y decía, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan
contra el alma. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros continuamente tenemos una lucha espiritual. ¿Entre qué? Lo carnal y lo espiritual, o lo que es del alma. En 2 de Timoteo nos dice que Dios nos ha dado dominio propio. Y es así, cuando nosotros nos estemos enfrentando a situaciones, a obras de la carne, nosotros nos dice, primero la palabra de Dios nos decía, evita a estas personas. Ten cuidado con los hombres que se conducen de esta forma, y si eso no te es suficiente, hay algo que yo he depositado en ti que se llama dominio propio. Entonces ahora el consejo es, sí, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, versículo 12, buena vuestra manera de vivir entre ¿quiénes? Entre los gentiles, entre el mundo. Fíjese cómo la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, tienes que mantener una buena manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el versículo 13 nos dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Nos damos cuenta que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero nos acaba de decir en un versículo anterior, tenemos que mantener buena vuestra manera de vivir. Y si estamos en un mundo regido por leyes, la palabra de Dios nos exhorta, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, a quienes Dios ya nos ha hecho libres, glorificamos el nombre del Señor porque nosotros ya hemos sido libres. Pero nos dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nos habla en el versículo 18, criados, o los que son obreros, o los que trabajan, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos también nos llega a la memoria y decimos, sí, a veces hemos estado en lugares, en trabajos, en situaciones donde a veces uno dice que no es justo si uno está trabajando bien, si uno está haciendo el trabajo adecuadamente, ¿por qué vienen o se presentan estas situaciones? El Señor hoy nos aconseja y dice, mira, tienes también que estar sujeto con todo respeto a vuestros amos, pero no solamente con los afables, no con el que me pone una estrellita y ahora tienes un salón mejor por haber llegado temprano, por haber llegado puntual, por haberlo hecho bien. La palabra de Dios también nos dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque existe, la palabra de Dios por eso lo establece. Porque esto merece aprobación, versículo 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y si lo hemos analizado, vean que nos dice haciendo el bien, busca el bien, hace el bien. Eso es para el hombre que tiene buenos frutos. En el versículo 21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos empieza a insultar, maldecir, hacer?
Yo creo que primero nos ponemos rojos si quisiéramos contestar igual. Hoy la palabra de Dios nos dice, no, recuerden que Cristo nos dio ejemplo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué es lo que hace un hombre en los tiempos postreros, en estos tiempos? Es lo primero que hace, ¿no? Maldecir, hablar. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24 era el que leíamos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En primera de Pedro 3, del 8 al 17, estamos hablando de una buena conciencia que debe de haber en nosotros. Nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo debemos de actuar nosotros, hermanos? De una manera correcta, adecuada. ¿Fácil? No creo que sea fácil, es más, no lo es. Nos hemos llegado a topar con gente que el hablar, y ustedes dirán, bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿O por qué estamos hablando de la conducta que debe de haber en las autoridades, en el trabajo, en donde estamos laborando? A lo mejor incluso yo puedo ser el jefe en ese trabajo, pues también la palabra de Dios nos dice que debemos de ser justos y hemos conocido de la palabra. En el Evangelio, aquí en primera de Pedro, capítulo 3, nos está hablando, no tienes que regresar mal por mal, no maldición por maldición. Ese no debe de ser el sentir el actuar de nosotros, sino dar bendición. Versículo 10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Veamos que ahí en esas causas son categóricas. Nos dice, bueno, tienes chance. No, nos dice, refrena tu lengua del mal. Si hay algo que ya está albergándose ahí, que a lo mejor se está desencadenando, que tú ya te diste cuenta, nosotros tenemos a Dios, tenemos el Espíritu, tenemos el fruto, podemos mantener la paz en esos momentos difíciles, porque sí los hemos pasado, pero nos dice, refrena, ya cuando quieras hablar, o en la molestia, en el enojo que ya dio a luz, ese enojo, mantente todavía, refrena tu lengua del mal, tus labios no hablen engaño. Y versículo 11 nos dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A veces nosotros pudiéramos decir, bueno, estoy en un mundo, yo no he hecho nada de esto, pero no veo la solución, o sea, yo no veo, esas situaciones son muy injustas, pero el Señor nos cobija y nos dice, mira, tú apártate del mal y haz el bien. Tú siempre busca la paz y síguela. No nos dice, no nada más te quedes con ella, síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuándo veremos la recompensa? ¿Cuándo veremos la solución a lo que estamos siendo vituperados, dañados, en lo que nos están maldiciendo, en lo que nos están haciendo? El Señor nos dice, mira, tú pon la confianza, deposita toda tu confianza en mí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si está pasando por una situación difícil, por un problema, nos estamos enfrentando con este tipo de hombres malos, perversos, amadores de sí mismos, la palabra de Dios hoy nos exhorta a estar atentos y orar. Y hoy el Señor nos dice, mira, tus oraciones no son en vanas, yo las escucho.
El rostro y mi oído está atento en todo momento, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. Va a estar atento y ten en cuenta que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sin embargo, si a lo mejor esa persona o nos damos cuenta que dentro de lo que Dios ya ha obrado en mi vida, ha hecho y todavía hay detalles de ese hombre antiguo, hoy tenemos que perfeccionar y limar esas asperezas, porque nosotros no puede haber ese pretexto de que somos humanos y nos podemos equivocar, es de que estoy en este mundo y puedo hacer esto. No podemos estar con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, con un pie en Cristo y dos afuera, o cuando me convenga me hago o me amoldo a lo que el mundo quiere, y cuando no, entonces estamos en la comunión y en el devocional, y ahí sí busco de Dios. No, el Señor hoy nos dice, por eso es un árbol bueno o es un mal árbol, o vas a dar buenos frutos o vas a dar malos frutos, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. Veamos que la palabra, en lo que hemos analizado, el Señor nos exhorta a tener una buena conciencia en todo momento. Si nosotros sabemos que estamos dirigiéndonos delante de Dios, no delante del mundo, no delante de la iglesia, no delante del pastor, no delante del ministro, delante de Dios, conforme a su voluntad, lo demás el Señor se encargará. Por eso nos dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Todas las demás, no unas, no parte, no lo que te conviene, no. Por eso la palabra no nos habla de un hombre específico, bueno, nos da consejos. Y esto tomando una porción. Pero si ustedes leen y escudriñamos, por eso también nos exhorta la palabra, escudriñad las Escrituras. No nada más nos dice leerlo, darlo ahí una pasada, no le entendí, sino dice escudriñar, que eso es poder desmenuzar. No entendí esta palabra a qué se refiere, y entonces el Espíritu Santo nos va a ir guiando, nos va a ir abriendo los ojos. Veíamos en la palabra que nos dice que la lámpara de nuestro cuerpo, ¿qué es? El ojo. Dice, si tu cuerpo, entonces, si ese mundo anda en tinieblas, entonces ¿cómo estará todo? Si esa lámpara anda en tinieblas, ¿cómo estará todo el cuerpo? Nosotros siempre tenemos que ir a la luz de la palabra del Señor. En lo que vivamos día con día, es por eso el analizar esta parte de la palabra de Dios, en lo que nosotros vivamos día con día, ¿qué el Señor nos dice al respecto? Porque encontramos palabra y encontramos consejo en lo que nosotros estamos escuchando, en lo que nosotros creemos y sabemos que es verdad. Por eso decimos, al cotejarlo y al ver de cómo nos habla, cómo es el hombre malo, sabemos que los frutos van a ser esos. Sí, porque si hay envidia, obviamente voy a tener celos, iras, contiendas. Si amo más las cosas carnales que de Dios, pues claro que va a haber en mí borracheras, orgías, lascivias, etcétera. A nosotros, ¿qué es lo que nos demanda Dios? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice algo muy importante que no debemos olvidar. Y lo vamos a leer. Primera de Pedro 2, 9, ¿qué nos dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Qué bendición el poder decir, sí, antes yo no era, mas ahora soy un linaje escogido. Por eso debemos de conducirnos en integridad, en santidad, en amor, en pureza. La misma palabra de Dios nos dice todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso. ¿Por qué?
Porque somos ese linaje escogido, porque somos ese real sacerdocio, porque somos esa nación santa, porque somos ese pueblo adquirido por Dios. Nos dice para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso un árbol bueno no puede dar malos frutos, porque solamente va a dar de lo que de la abundancia hay. Y si nosotros ya hemos recibido misericordia, hemos recibido de su gracia, hemos recibido de su amor, hemos recibido de su bondad, ¿qué es lo que podemos dar? ¿Qué frutos va a haber? Cuando encontremos a alguien que está desesperado, angustiado, pues es un fruto, va a haber esa paz, va a haber esa mansedumbre, va a haber esa fe. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero la respuesta en Dios, cuándo va a llegar no lo sé, pero mi fe está puesta en Él, mi esperanza está puesta en Él. Él va a resolver la situación que yo esté pasando, Él va a resolver mi enfermedad por la cual me está tribulando, porque lo dice su palabra y yo le creo. Recordemos que su palabra nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Vamos a ver por último, hermanos, unos ejemplos de dos varones, dos discípulos, de los cuales no se habla mucho la palabra, sin embargo, dan esos frutos y son ejemplo de una magnitud tan grande que a lo mejor yo al darme cuenta dije, Señor, a veces creemos que no podemos hacer mucho y sin embargo con lo mínimo comprobamos que la obra tú la haces, que el que redarguye es tu Espíritu Santo y que por eso nosotros debemos solamente mantenernos firmes y anunciar, como nos dice hoy la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 1 del 35 al 47. Ustedes lo van a leer y lo hemos leído muchas veces con mucho detenimiento, esta porción de la palabra. Y nos habla, estamos en el contexto cuando Juan el Bautista estaba anunciando como su misión, anunciar un evangelio de arrepentimiento y después iba a venir, dice, estaba preparando el camino al Señor. Y veíamos y recordábamos que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, lo primero que exclamó fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que él decía, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, él fue el que me dijo que a la persona en el que yo viera descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo primero es que le reconoce. Y entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veíamos que él tenía discípulos y en el versículo 35 empieza de esa forma. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Veamos que aquí no nos dice que Juan se haya dicho, oiga, no, ¿por qué se van con él? O sea, si están conmigo y empezaron a conocer el anuncio de la palabra conmigo, ¿por qué ahora se van con él? Vemos que la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice, Juan hablaba, anunciaba un evangelio de arrepentimiento, bautizaba en arrepentimiento, y nos dice, no solamente sus discípulos, muy seguramente otras personas le seguían. Pero cuando viene el Cordero de Dios, Juan lo que hace es, dirige tu vista allá, tu mirada al Cordero. Cuando les exclama, Él es el que quita el pecado del mundo. Pero dice que otro día, otra vez, en otro momento, Jesús en su ministerio, lo vuelve a ver y dice que ahí van dos discípulos. Uno sí nos menciona el nombre.
y lo vamos a ver adelante. Dice, le oyeron hablar, cuando vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios, dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo o les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Ahí para mí es una gran alegría el poder ver que lo que ellos tenían el conocimiento, porque ellos esperaban ese Mesías, seguían a Juan creyendo en lo que él anunciaba como verdad, y cuando llega ese momento de conocer a ese Cordero, estos discípulos siguen a Jesús, y por eso se dirigen con él y le creen y le dicen, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les responde o les dijo, ven y ved, versículo 39. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Versículo 40 nos dice, Andrés, desde el cual vamos a hablar, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, uno de esos dos discípulos era Andrés. ¿Quién era Andrés? Dice, hermano de Simón, versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Fue el primero que le siguió. Sabíamos que ellos eran pescadores, que eran hijos de Jonás, vivían en Betsaida, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante que lo especifica la palabra de Dios. Pero Andrés era el primero que había escuchado, creído, andaba con Juan el Bautista, le seguía. Cuando es anunciado y revelado ese Cordero, Andrés, al ver a Jesús, ya no solamente sigue a Juan, sino al conocer directamente a Jesús, sigue a Jesús. Cuando se acerca y le dice, ¿qué buscáis? Veamos que la palabra de Jesús a ellos fue, no ¿por qué me sigues?, sino les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando nos acercamos a Dios? Ellos le decían, bueno, queremos saber dónde moras. Él les dijo, ven y ve. No solamente era el lugar en donde él estaba, porque sabíamos que Jesús no tenía un domicilio propio, no tenía una cama, no tenía comodidades, ¿no? Pero él les dijo, ven y ve. La forma en que le llama. Sin embargo, Andrés le creyó desde ese momento, ya le había creído sin verle. ¿Qué es lo que nosotros nos llena de gozo? Que podemos creerle a Jesús sin haberle visto, pero ahora le sentimos. Somos testigos del poder de Dios, de lo que Dios obra en nuestras vidas, y Andrés era uno de ellos. Fue testigo y le creyó antes de verle. Cuando ve que Juan le dice, he ahí el Cordero, lo ve, y aún así vemos que a lo mejor hubo unos días que todavía andaba con Juan, pero cuando le vuelve a reiterar, él es el Cordero de Dios, ¿qué hace Andrés? Si es él, yo me voy con Jesús. Le dice, sí. En ese momento no dijo haber sentado a esperar, encontrar palabra, nutrirse y ya después ver, porque vemos que la gran comisión vino ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la ascensión. No vino en ese momento. El Señor no le dijo, mira, tu misión va a ser anunciar las virtudes. No, no le dijo, ir por todo el mundo hasta después. ¿Qué es lo que vemos en Andrés? De lo profundo del corazón, del tesoro que hay en el corazón, vas a dar. Andrés apenas lo había visto, pero le siguió. Le dijo, venid y ved. Le siguió. Pero ¿qué nos dice en el camino? Halló primero a su hermano. ¿Quién era? Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús.
A veces usted creerá que, bueno, es que yo no sé hablar, me da miedo el hablar siempre la palabra. Nosotros temblamos porque tenemos que hablar lo que es la palabra únicamente, la verdad, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que he escuchado, no. Palabra de Dios únicamente es lo que debemos hablar, y sí debe de ser con temor y temblor, porque está al oído de los demás. Pero Andrés, cuando lo hace, dice, bueno, solamente la trajo. A lo mejor usted dirá, no, yo ¿qué puedo hacer? A lo mejor solamente di un folleto. Dios hace la obra. Usted ya dio esa iniciativa de perder quizá el miedo, porque también nos da el temor. Muchas veces damos un papelito y es más, a nosotros hasta nos los dan y a veces no lo aceptamos. A veces cuando nos lo aceptan, pues Señor, por eso oramos tu obra. A lo mejor esa persona lo va a ver, a lo mejor esa persona lo tira, pero a lo mejor otra persona lo recoge y lo lee. En una manera así llegó el Evangelio al hogar, a la casa. Quizá nosotros en días de paseos, de lo que sea, hermanos, dando un folleto, a lo mejor mis padres a lo mejor aceptándolo y a lo mejor viendo ¿y de qué es esto? Porque Jesús te ama. ¿Hay alguien que me ama? ¿Sí? Y eres importante. No, pero sí, para el mundo no soy importante. Para el mundo no, pero para Dios sí. Esa palabra llega. A lo mejor yo solamente le digo, te invito al templo. Que tú eres cristiana, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué van? Pues vamos, te invito. A lo mejor no le hablamos, no le decimos más cosas, pero vienen. La voluntad de Dios ahí es perfecta. Andrés lo único que hizo fue, al ir siguiendo a Jesús, al primero que encontró, al primero que halló, nos dice la palabra del Señor, fue a su hermano. Y lo primero que le dijo es, ven, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, tú ven. Lo único que hizo fue acercarlo. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué recibió él? Lo mismo. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Lo acercó y le dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo dijo a todos en ese momento. Cuando esos discípulos todavía le seguían y vieron a Jesús, Él les volvió a reiterar, Él es el Cordero de Dios. Los acercó, Andrés lo sigue. ¿Qué pasó con Simón? Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Jesús a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra, renovación, restauración. Tú eres ahorita esto, eres Simón, pero tú vas a ser Pedro. Ahí vemos que el Evangelio de Jesús era no solamente el ver lo que uno ya tenía, ellos ya tenían el conocimiento, ya tenían anunciado el Evangelio de arrepentimiento, ahora era lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer. ¿Cuál fue el fruto? Si lo vemos, de Andrés se sigue hablando hay epístolas, hay cartas, hay libros, hay más de lo que se hable. Vemos que no. Sin embargo, su fruto, uno de sus frutos fue acercar a su hermano. Y de Pedro, todo lo que encontramos, el aprendizaje, la forma en que Dios lo transforma, lo renueva y lo usa para su ministerio, cuán grande es lo que Dios hizo en él. ¿Y quién lo acercó? Andrés. ¿Qué vemos también en otro varón? Felipe. Versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, algo que también los unía. Y fíjense cómo Felipe, vamos a terminar de concluir y vamos a verlo porque tiene relación. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús,
el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, porque iba a iniciar su ministerio. Veíamos que la palabra de Dios no nos describe a ese hombre bueno como tal, pero si nos dice que el fruto es el amor, es la paz, es la fe, es la paciencia, es la mansedumbre, un hombre bueno siempre va a estar atento a lo que Dios le hable. Aún con los cuestionamientos, porque es válido, no todos los seres humanos somos iguales. Todos tenemos un diferente temperamento. No estoy hablando de carácter, estoy hablando de temperamento. Cada uno tiene un diferente temperamento. Sin embargo, Dios se acerca de una manera muy específica. En el caso de Andrés, ya le creía. En el caso de Felipe, cuando Jesús lo ve, le dijo solamente una palabra y solamente una ordenanza, sígueme. Y no le dijo, ¿por qué? ¿A dónde? Que yo creo que nos hacen esa pregunta y nosotros, ¿para qué? ¿O a dónde vamos? Un corazón dispuesto, un corazón en donde hay mansedumbre, donde hay templanza, donde puede un árbol dar buenos frutos, va a ser receptivo. Cuando le dicen a Felipe, sígueme, le siguió. Y no solamente eso, vemos nuevamente el fruto como Andrés. No solamente le siguen, van jalando. ¿Qué es lo que nos dice Felipe? Cuando halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y estamos hablando retomando que ellos estaban esperando ese Mesías, estaban esperando el que llegara, esa llegada, no sabían cómo, pero dijo, lo hemos encontrado, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué es lo que pasa con Natanael? Natanael todavía cuestiona y dice, ay, de ese lugar puede salir algo bueno, porque él era israelita. Lo que le dice, bueno, era el ser israelita, por eso Jesús le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero él minimizaba. ¿Qué esperaban? A lo mejor una gloria, una llegada triunfal, algo. No se esperaban que Dios iba a venir en esa forma humana, humilde, como nosotros, haciéndose como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos pretexto, es de que es Dios, es que no conoce lo que yo siento, es de que no sabe lo que batallamos en la carne, no. El Señor vino en esa forma precisamente para que no importa la condición en la que nosotros nos sintamos, podamos acercarnos con esa confianza a Él. Por eso Él se presentó como el amigo, por eso se presentó como el maestro, por eso se presentó como ese Salvador. Felipe hace exactamente lo mismo, le dice, bueno, pues ven y ve. Y tuvo que tener un encuentro específico, y con Natanael dice, sí, no solamente cuando le dice, aquí un verdadero israelita, él vuelve a hacer una pregunta. Primero ya había dicho, de ese lugar va a salir algo bueno. Ahora que le habla y le dice a un israelita, bueno, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Por qué me conoces? El Señor tiene que obrar nuevamente en él y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y es cuando Él cree. A veces nosotros queremos acercarnos y creerle a Dios cuando exista un milagro grandioso, extravagante. A lo mejor estamos esperando eso. Pero el mayor milagro glorioso es que Dios nos perdona y nos restaura y nos da salvación y nos da acceso al Padre.
Ese es el mayor milagro que podemos tener. En el caso de Andrés y Felipe, solamente acercaban a Jesús. Uno puede decir, no es vano, es poquito, no es como a lo mejor cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu y cuántas personas lo escucharon y cuántas personas, recordemos que no es por la obra del ser humano o del hombre, sino porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence y el que nos restaura. Pero nuestra misión siempre es poder ser, primero, árboles que den fruto, porque también si un árbol no da fruto, es cortado. Veíamos esa higuera cuando nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo su ministerio y se acerca, dice que buscó frutos, porque había evidencia en esa higuera que podía haber frutos. ¿Cuál era la evidencia? Las hojas. Una higuera que tiene hojas es porque está cubriendo el fruto, pero cuando se buscó ese fruto y no se encontró, esa higuera se secó. Nosotros no debemos solamente conformarnos con venir, con escuchar la palabra, con salir y salir igual, sino que cada día podamos ser perfeccionados en Dios hasta que Él venga. A lo mejor hoy con estos ejemplos, que podemos ver ejemplos muchos en la palabra, vemos que Dios no escoge personas perfectas, lo hemos visto, incluso en Simón le dijo, se presentó como Simón y le dijo, tú vas a ser Pedro. Lo que Dios quiere siempre es perfeccionarnos y cada uno tiene una misión, cada uno de nosotros tenemos una misión en específica, pero la misión que todos debemos tener es acercar a todas las personas que encontremos en nuestro camino, a nuestra familia. Vemos a un Andrés que lo primero que se encontró fue a su hermano y dijo a su hermano, bueno, que a él le hable alguien más, porque a lo mejor si yo le hablo no me va a escuchar. No, él lo hizo. A lo mejor sí, habrá quienes uno les hable y no escuchen, Dios tendrá su tiempo, Dios obrará y utilizará instrumentos útiles que sigan hablando, que sigan atrayendo, hasta por eso la palabra nos dice, unos siembran, unos riegan, pero de Dios siempre es ver la cosecha. No el hombre, no el ser humano, hermano, sino siempre buscar el ser esos árboles que den un fruto y den un fruto bueno. Como veíamos el tema, árbol de buen o mal fruto. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Todavía hay un fruto malo? ¿Todavía a lo mejor hay un temperamento que yo tengo que modificar? A lo mejor la fe está muy bajita o a lo mejor no la tengo. A lo mejor estoy luchando con las obras de la carne, Dios nos ha dado dominio propio y se puede vencer en el nombre de Jesús. Eso es lo que hoy tenemos que analizar y recordar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, 18, que es nuestro texto clave, y con esto terminamos, es lo que nos dice: no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, hermanos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos va a conocer Jesús a nosotros? Así como a Natanael, antes de que te hablara Felipe, yo te vi. Hoy, ¿cómo nos vamos a acercar delante de Dios? A Él no le podemos engañar. Los frutos son evidencia, aunque yo quiera decir soy todo un amor y si no hay ese amor en mí, a Dios no lo puedo engañar. Si a lo mejor en mí todavía hay disensión, hay cosas, hay blasfemias, a lo mejor hay soberbia. Hoy es el momento en el que nos podemos acercar confiadamente. Si estamos haciendo las cosas bien, recordemos, hermanos, que hacer lo correcto en un mundo adverso, contrario, va a generar disturbios. Pero nosotros en Cristo estamos confiando. La victoria es de Él, la justicia es de Él. Nuestra misión, siempre buscar ser un árbol que dé fruto y que ese fruto sea bueno. Les voy a pedir que donde quiera que estén, inclinen sus rodillas, doblen sus rodillas, inclinen su cabeza, los que a lo mejor por alguna enfermedad no pueden.
el poder disponernos el día de hoy, acercarnos a Dios confiadamente, darle gracias porque todavía nos falta mucho por perfeccionar, pero que hoy el motivo sea poder inspirarnos en dar lo bueno, aunque sea el mundo todo, venga todo lo adverso, dar lo bueno porque queremos agradar a Dios, no al hombre, no al trabajo, no al amo, sino a Dios. Bendito Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Cuán grande gozo hay en nuestra alma al saber que tú nos hablas, sí con amor, pero también nos exhortas, nos das consejo, nos instruyes, nos haces ver, Señor eterno, que en una vida, en una planta, en un árbol, no puede haber en una misma agua, no puede haber agua salada y agua dulce, no puede haber un fruto bueno cuando es un árbol malo, y viceversa, un árbol bueno jamás no puede dar frutos malos. Porque lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Que hoy en día no temamos el hacer el bien en un mundo de adversidad, que no temamos el confesar tu nombre, el seguir acercando a personas a ti, familiares a ti, por las situaciones que estamos viviendo, sino que siempre busquemos el tener buenos frutos. Un amor verdadero, un amor genuino, un amor que no cambia, un amor que no traiciona, el tener una paz en medio de aflicción, el tener fe como fruto en medio de estos tiempos, en medio de estos tiempos que tú nos hablas que van a ser adversos, el tener mansedumbre, el tener como fruto la paciencia, la bondad, la templanza. Señor, muchas gracias por hablar a nuestras vidas, porque ciertamente nos falta mucho, pero en esta hora nos acercamos delante de ti para que tú renueves nuestro ser, nos des fortaleza, aumentes nuestra fe en aquellos que nos hace falta. Sigamos sobreabundando en lo bueno, en lo honesto, en lo digno, Señor eterno, en la santidad, en la pureza. Que nunca olvidemos de dónde tú nos has sacado, la inmensa gracia que has demostrado a cada uno de nosotros como tu pueblo. Y saber, Señor eterno, que tú vendrás algún día y nos pedirás cuentas. A lo mejor solamente invité a alguna persona al templo, a lo mejor solamente repartí un folleto, a lo mejor solamente oré por algún enfermo, pero Señor, sabemos que tú harás la obra perfecta en cada uno de los hogares, en cada una de las necesidades, en cada enfermedad. Tuya es la victoria, aún en aquel hermano, aquella persona que esté siendo vituperada, saber que tú eres nuestro defensor, saber que tú estás atento a nuestras oraciones, que aunque el enemigo a veces quiera hacernos creer que esa oración no ha salido, no ha llegado, tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder tener esa comunión contigo en la intimidad y poder confiar plenamente en ti. Señor, en esta hora sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, sigue perfeccionándonos porque te necesitamos. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Te alabo, te doy la gloria y la honra. Tu nombre siga siendo glorificado desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Puedes seguir orando, mi hermana, y vamos a orar por Juana Gausín. Y hay un niño que está en una silla de ruedas, Manuel de Jesús se llama, y vamos a orar. Tiene una enfermedad, que el Señor sea que sane. Amén, mi hermano. Gracias, Señor, primeramente por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a ser árboles de frutos buenos. Sé tú, Señor, el que dé el crecimiento y
que nutras, Señor, nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, y en tus manos dejamos en esta tarde la vida de mi hermana Juana Gaucín y la vida de Manuel, de Jesús. Tú conoces, Señor, la necesidad. Tú conoces, Señor, la situación en que se encuentran. Sé que hay más enfermos, sé que hay más necesidades y tú lo sabes también. Lo sabes mejor que yo y pido, Señor, de tu misericordia y que actúes, Señor, a tu tiempo. Que aprendamos a esperar, Señor, en ti. Que no te ofendamos, Señor, con nuestra poca fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti toda la alabanza, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que extiendas tu mano, Señor, y toques y tengas, Señor, un encuentro con nuestros hermanos. Que seas tú salvando, Señor, antes que llevando sanidad a su cuerpo. Que podamos entender, Señor, que primero quieres salvar, Señor, nuestra alma. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a entonar una alabanza, mi hermano. Después de esta alabanza somos despedidos. Y no olvide, mi hermano, que a las 3 en punto vamos a tener otra transmisión. Si Dios no ha venido por nosotros antes, claro. Esta alabanza dice: de gloria en gloria te veo, y terminamos la transmisión. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú,
reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Amén. Dios le bendiga, hermano.